¿Tienes problemas para extraer la idea principal de un texto? Bienvenido al preuniversitario Kenen. Hoy te daremos una fácil estrategia. Este es un tema muy importante que se te planteará más de una vez en las pruebas que realizarás y será de utilidad en tu vida cotidiana. Veamos la estrategia. Bien, lo primero que vamos a hacer es resaltar la idea principal frase por frase o párrafo por párrafo. Es decir, debes preguntarte qué parte de la frase o párrafo al quitarla hace que todo pierda sentido. Repito, debes preguntarte qué parte de la frase o del párrafo al quitarla hace que todo pierda sentido. Bien, esa es la primera parte. Lo segundo que vamos a hacer, después que he resaltado, observo entre todas las partes que he resaltado o subrayado y veo qué idea es la que más se repite entre todas las cosas que yo he subrayado o resaltado. Bien, entonces repetimos. Primero resaltamos la idea principal, frase por frase o párrafo por párrafo, y después entre todas las cosas que yo he subrayado, identifico cuál es la idea que más se repite. Muy bien, con los dos primeros pasos nosotros ya podemos saber cuál es la idea principal de todo el texto que tenemos que leer. Sin embargo, hay un truquito y es observar la idea de las primeras líneas. Toda persona cuando desea exponer algo, lo primero que hace es decir de qué va a hablar. Entonces, generalmente ahí en la primera, en la segunda frase, nosotros ya vamos a darnos cuenta de cuál es la idea principal. A eso le agregamos los dos pasos anteriores y estamos seguros de cuál va a ser la idea principal que nosotros queremos extraer de todo el párrafo. Muy bien, les repetimos la estrategia. Primero, resalta la idea principal frase por frase o párrafo por párrafo. Segundo, identifica qué idea se repite. Y tercero, observa la idea de las primeras líneas. Generalmente ahí está la idea principal, pero no es lo único a observar. Por lo tanto, se hará también los pasos anteriores. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Dice, identifique la idea principal del texto. Según estudios de toda solvencia, el alto índice de fracaso escolar se debe a la falta de conexión entre los planes de estudio y la realidad. En otras palabras, que el principio de Arquímedes, o el pretérito imperfecto del verbo amar, por poner dos ejemplos sencillos, no tienen nada que ver con la vida. A lo mejor ya nadie desaloja la misma cantidad de agua que el volumen de su cuerpo al introducirse en la bañera. Ni nadie amó a alguien en un tiempo remoto y le apetece expresarlo de esta forma verbal. Yo amaba, tú no, él, etc. Yo amaba a Beatriz. Lleva cuidado, chico, que estás empleando el pretérito imperfecto del verbo amar. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. No entiende uno a qué llaman vida ni a qué estudios. Juan José Millás. A. La conjugación del verbo amar no tiene que ver con la vida cotidiana. B. El estudio debe basarse en la realidad de la persona y no en la del Estado. C. El fracaso escolar es por la desconexión entre los estudios y la realidad. D. No se entiende a qué llamar vida y a qué llamar estudios. Bien, identifica la idea principal. Ponle pausa al video y trata de identificar la idea principal por tus propios medios primero. Ahora vamos a ver la estrategia que se usó para nosotros poder determinar la idea principal. Bien, entonces vamos línea por línea. Según estudios de toda solvencia, el alto índice de fracaso escolar se debe a la falta de conexión entre los planes de estudio y la realidad. Si observamos la parte resaltada, si yo retiro esa parte de la primera frase, la oración perdería sentido, ¿no? Entonces, la parte más importante de la primera frase va a ser fracaso escolar, o el fracaso escolar se debe a la falta de conexión entre los planes de estudio y la realidad. En el siguiente párrafo nosotros podemos ver lo siguiente, o en la siguiente frase. Dice, en otras palabras, que el principio de Arquímedes, o el pretérito imperfecto del verbo amar, por poner dos ejemplos sencillos, no tienen nada que ver con la vida. Si nosotros observamos,
Este es un ejemplo de la idea que ya presenta en las primeras líneas. Bien, entonces nuevamente resalta la parte que ya se dijo al principio, que no tiene nada que ver con la vida. En la siguiente parte leemos: a lo mejor ya nadie desaloja la misma cantidad de agua que el volumen de su cuerpo al introducirse a la bañera, ni nadie amó a alguien en un tiempo remoto y le apetece expresarlo de esta forma verbal. Yo amaba, tú no, él, etc. Yo amaba a Beatriz. Lleva cuidado, chico, que estás empleando el pretérito imperfecto del verbo amar. Hasta ahí vemos que sigue poniendo ejemplos o sigue poniendo argumentos para evidenciar lo que ya puso en la primera frase, que el alto índice de fracaso escolar se debe a la falta de conexión entre los planes de estudio y la realidad. Bien, luego comenta: y eso no tiene nada que ver con la realidad. No entiende uno a qué llaman vida ni a qué estudios. Entonces nosotros podemos observar, de pronto pudimos resaltar unas palabritas más, unas palabritas menos, pero la idea se entiende. Observamos lo que dice la primera parte, que es parte de la estrategia, observar las primeras líneas. Y de lo que se va a hablar es de el alto índice de fracaso escolar se debe a la falta de conexión entre los planes de estudio y la realidad. Y esa idea la repite constantemente, ejemplificando en las oraciones siguientes. Dice: no tiene nada que ver con la vida. Otra vez: no tiene nada que ver con la realidad. Y no entiende uno a qué llama vida ni a qué estudios. Bien, entonces nosotros vamos a escoger la respuesta correcta. Observamos. Literal A. La conjugación del verbo amar no tiene que ver con la vida cotidiana. Ese era un ejemplo de la idea principal que se trató en las primeras líneas. B. El estudio debe basarse en la realidad de la persona y no en la del Estado. Esa podría ser una gran conclusión, pero nunca se mencionó el Estado en este párrafo. Literal C. El fracaso escolar es por la desconexión entre los estudios y la realidad. Eso es algo que se menciona continuamente, ¿no? Estudios y realidad se relaciona continuamente en todo el párrafo. Entonces nosotros podemos decir que esa es la respuesta correcta. Y literal D. No se entiende a qué llamar vida y a qué llamar estudios. Si bien es cierto, esta frase también aparentemente es una idea principal, pero repetimos que tenemos que observar las primeras líneas del párrafo. Además, el literal C enfrasca mejor todo lo que es la idea principal de este párrafo, ¿no? El fracaso escolar es por la desconexión entre los estudios y la realidad. Muy bien, entonces simplemente escogemos la respuesta correcta y subrayamos el literal C.